¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición de este su curso de lenguaje. El día de hoy, 22 de septiembre del año 2020, vamos a ya sumergirnos en lo que sería, ¿no es cierto?, el tema del lenguaje, pero desde un aspecto estructural, ¿no es cierto? Ya hemos analizado no solamente los elementos básicos del lenguaje, no solamente hemos analizado las pautas fonéticas y gramaticales del mismo, sino que hemos visto también las categorías gramaticales, ¿no? Ahora vamos a tener que trabajar, ¿no es cierto?, las categorías gramaticales en función del reconocimiento de la oración. O sea, vamos a trabajar la otra parte del lenguaje que sería la sintaxis, ¿correcto? Por eso es que el día de hoy vamos a empezar con el sujeto, vamos a empezar por el reconocimiento y por su estructura. Ya saben que esta clase está dirigida para ustedes, chicos de segundo año de secundaria del Colegio G-Uni en Cañete, ¿no? Para hablar del sujeto hay que manifestar lo siguiente. Se dice que el sujeto, ¿no es cierto?, es este ser, persona, ¿no es cierto?, animal o cosa, del cual se dice algo. ¿Eso qué quiere decir? Que por lo general el sujeto es de alguna manera el elemento que cumple o que realiza una función dentro de la oración, ¿correcto? Eso es muy importante que recuerdes. ¿Por qué? Porque a través de esta función es como podemos reconocer de manera mucho más fácil, ¿no es cierto?, al sujeto, ¿ya? Ahora, sabiendo que el sujeto es el elemento que realiza una acción dentro de la oración, podemos reconocer no solamente qué, ¿no es cierto?, o qué elementos conforman al sujeto, sino también qué elementos pueden servir, ¿no es cierto?, para reemplazar, ¿no es cierto?, algunos elementos dentro de su perspectiva. Toda oración tiene sujeto y predicado, o bueno, las oraciones se pueden estructurar en sujeto y predicado, ¿no? No todas las oraciones tienen sujeto y predicado porque recuerden que la semana pasada, o hace un par de semanas, la semana pasada habíamos visto que había oraciones bimembres y unimembres, ¿no es cierto? Pero en este caso podemos manifestar que el día de hoy vamos a hablar de este elemento que realiza una acción o del cual se dice algo dentro de la oración, pero también vamos a manifestar el día de hoy cómo es que se define el sujeto y cuáles son los elementos que lo conforman, ¿correcto? Entonces, chicos, el sujeto es el elemento de la oración que tiene la función de informar, ¿no es cierto?, de informar quién realiza, causa o padece la acción del verbo. Ahora, como ya hemos manifestado, el sujeto es este ser, persona, animal o cosa del cual se dice algo. O sea, en realidad es la persona que realiza o cumple una función dentro de la oración. Es el que realiza la acción. Ahora, es importante recordarles a ustedes lo siguiente, que no existe una posición fija del sujeto. Profesor, ¿cómo es esto? O sea que el sujeto puede darse al principio, puede darse en el medio o puede terminar la oración, ¿correcto? Por ejemplo, si yo digo la ciudad está muy poblada, yo sé que el sujeto, ¿no es cierto?, es la ciudad, ¿no? Aquí el sujeto es la ciudad, ¿no? Por acá es la ciudad y está al inicio, ¿no es cierto? Mira, ahí está. Con los ojos cerrados, Gloria va caminando. Debo decir, ¿quién va caminando con los ojos cerrados? Gloria. O sea que Gloria es el sujeto y se está diciendo algo de Gloria, que va caminando con los ojos cerrados. Y aquí el sujeto está en el medio. Y durante las vacaciones iremos al lago tú y yo. ¿Qué haremos tú y yo? O por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Quiénes durante las vacaciones irán al lago? Tú y yo, por ejemplo, ¿no? Tú y yo sería el sujeto. O sea, profesor, ¿no es cierto?, que el sujeto, ¿no es cierto?, puede estar al inicio, puede estar al medio y puede estar al final. Correcto, no hay una posición determinada o no existe una posición exacta sobre, ¿no es cierto?, el sujeto, ¿no?, y dónde debe estar ubicado. Ahora, ¿cómo reconocemos al sujeto? ¿O cuál sería el proceso para reconocer al sujeto?
Chicos, el sujeto se localiza fácilmente preguntándole al verbo, ¿cierto? Debo hacerle la pregunta al verbo quién. Por ejemplo, ¿no es cierto? Acá en estas dos oraciones debo decir lo siguiente. Por ejemplo, si yo debo hacer la pregunta quién y el verbo, entonces debo decir ¿quién canta bien? ¿No es cierto? Y entonces inmediatamente debo decir, profe, quien canta bien es José. O sea que José sería el sujeto, ¿cierto? Por ejemplo, dice, el hermano de Gonzalo será un gran profesional. Debo hacerme la pregunta, ¿quién será un gran profesional? Entonces ya te voy a decir, ¿no es cierto?, que sería el hermano de Gonzalo, ¿no es cierto?, que sería en este caso el sujeto. O sea que, profesor, para el reconocimiento del sujeto, lo que debo determinar qué cosa es, quién realiza la acción, y debo acompañar la acción con, ¿no es cierto?, la pregunta quién más el verbo, ¿no es cierto?, para determinar quién está realizando la acción como tal. Ahora, otra cosa importante es lo siguiente, ¿no es cierto? Algunos dicen que para reconocer el sujeto debo preguntar qué, ¿no es cierto?, o quién es más verbo, o qué más verbo. Siempre el verbo acompaña a quién o quiénes, ¿correcto? Ahora, identificando el sujeto, ¿no es cierto? Identificando el sujeto puede reemplazarse por un pronombre personal subjetivo o por un pronombre demostrativo neutro, ¿correcto? Como eso, por ejemplo. También podemos verificar que el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado concuerden en número y persona. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo acá, hermano, mira, hermano es el núcleo correcto del sujeto. ¿Cuál será el núcleo del predicado? Será, ¿no es cierto?, verbo sustantivo, ¿correcto? Hermano singular será singular, ¿no es cierto? Profesor, masculino, masculino, ¿correcto? Hay una concordancia. José canta bien. José, número singular, ¿no es cierto?, sustantivo, canta, ¿no es cierto?, verbo, núcleo del predicado, ¿correcto? Singular, singular, masculino, masculino, ¿correcto? Entonces sí hay una concordancia, debe existir una concordancia allí, ¿no? Por ejemplo, verificar que el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado concuerden en número y persona, eso también es muy importante. Por ejemplo, en esa batalla, dice, en esta batalla los mejores soldados lucharon heroicamente. ¿Quiénes lucharon? ¿Quiénes lucharon, ¿no es cierto?, en esa batalla? Los soldados, ¿no es cierto?, los mejores soldados, ¿no? Ahora, reemplaza el sujeto por un pronombre. En esa batalla lucharon heroicamente. En esa batalla, por ejemplo, por un pronombre sería ellos, ¿no es cierto? Ellos lucharon heroicamente. ¿En qué persona y número aparece el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado? Por ejemplo, ¿en qué persona, ¿no es cierto?, sería tercera persona, ¿no es cierto? Tercera persona, ¿no? Y sería de alguna manera plural, ¿correcto? Tercera persona y plural. Entonces, ya sé que cosas importantes para determinar sobre el sujeto. Primero, debo manifestar y debo saber qué cosa. Que el sujeto es aquel elemento, ser, persona, animal o cosa del cual se dice algo dentro de la oración. También puedo manifestar además que no existe una posición precisa para ubicar al sujeto. Puede estar al inicio, puede estar al medio, puede estar al final. Y además, para reconocer al sujeto debo hacerme la pregunta ¿quién o quién o quiénes, ¿no es cierto?, más el verbo. Y además, ¿no es cierto?, otra cosa importante es que debe haber concordancia entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado, tanto en persona y tanto en número, porque eso sería lo importante o lo trascendente. Ahora, a continuación vamos a ver la estructura del sujeto y cuáles son los elementos que voy a encontrar dentro del sujeto, ¿no?, para identificarlo y para saber de alguna manera cómo distribuir esta estructura, ¿correcto? Ahora, además, ¿no es cierto?, no solamente hay que ubicar eso, sino que hay que saber, por ejemplo, que hay palabras dentro del sujeto que pueden servir de alguna manera, ¿no es cierto?, como elementos básicos como el núcleo, como el modificador directo, el indirecto y la aposición, ¿correcto?
Ya saben que es así, ¿correcto? Entonces, por si acaso, el núcleo, el modificador directo y la aposición, ¿ya?